¿Qué sucedería si te revelara que algunas de las leyes divinas que comúnmente asociamos con Moisés y los 10 mandamientos ya se estaban practicando mucho antes de que fueran formalizadas en tablas de piedra? Según los libros prohibidos de la Biblia ortodoxa etíope, como el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, estas sagradas leyes fueron conferidas por primera vez a Adán en los albores de la creación. Se transmitieron a través de patriarcas como Noé y Abraham, hasta llegar finalmente a Moisés. Estas directrices han influido profundamente en la relación de la humanidad con Dios a lo largo de la historia. Sin embargo, gran parte de esta rica narrativa ha quedado prácticamente olvidada en la Biblia convencional. Quizás recuerdes el mandato de Dios a Adán y Eva en el Génesis, donde se les prohíbe comer del árbol del conocimiento, Génesis 2, 16-17. Más adelante, encontramos a Caín y Abel ofreciendo sacrificios, Génesis 4, 3-4. Pero, ¿y si te dijera que hay mucho más en estas historias de lo que parece a simple vista? El libro de los Jubileos revela que a Adán se le confiaron las leyes divinas sobre el sacrificio, el sábado y la pureza, mucho antes de lo que comúnmente se piensa. Estas normas fueron transmitidas de generación en generación, lo que indica que Moisés no estaba introduciendo nuevas leyes, sino más bien formalizando una tradición ancestral. En el vídeo de hoy, nos sumergiremos en el conocimiento oculto que se encuentra en estos libros menos conocidos, contrastándolo con los relatos de la Biblia. Por ejemplo, mientras que el Génesis menciona brevemente que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios después del diluvio, Génesis 8 y 20, el libro de los Jubileos profundiza en este relato, revelando que Noé seguía las mismas leyes de sacrificio, pureza y sábado que le habían sido transmitidas desde Adán. Estos textos nos descubren una verdad poderosa: las leyes que más tarde fueron codificadas por Moisés han existido desde el principio, guiando a toda la humanidad. Si te intriga descubrir más sobre cómo estas antiguas leyes impactaron a Adán, Noé y Abraham, mantente atento. Y si este tema te apasiona, no olvides darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal de historias bíblicas profundas. También hemos explorado otros textos prohibidos, como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, así que revisa la descripción de esos vídeos y enlaces. La Biblia nos presenta a Adán como el primer ser humano creado, colocado en el jardín del Edén, con el mandato divino de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Génesis 2, 16-17. Sin embargo, según el libro de los Jubileos y otros textos bíblicos, Adán recibió un conjunto mucho más amplio de leyes divinas que guiarían la relación de la humanidad con Dios durante generaciones. En estos libros, Adán no solo es el primer hombre, es también el primer guardián a quien se le confiaron los mandamientos sagrados que se han transmitido a través de sus descendientes. Estos principios fundamentales abarcan leyes sobre el sábado, el sacrificio y el mantenimiento de la pureza. Analicemos estas antiguas leyes y exploremos cómo se conectan con lo que sabemos de la Biblia. En el Génesis, el concepto del sábado se introduce cuando Dios descansó el séptimo día tras crear los cielos y la tierra, Génesis 2, 2-3. Posteriormente, cuando Moisés recibe los 10 mandamientos, se ordena a los israelitas observar el sábado como un día sagrado, Éxodo 20, 8-11. Sin embargo, de acuerdo con el libro de los Jubileos, Jubileos 2, 17-24, el sábado no fue un concepto nuevo que comenzó con Moisés, en realidad, fue instituido por primera vez con Adán. Esta ley no era exclusiva para Israel, era un principio universal destinado a toda la humanidad. Dios instruyó a Adán a observar el sábado como un día de descanso y adoración, asegurando que esta práctica sagrada se transmitiera de generación en generación. Esto transforma el sábado en algo mucho más que una tradición israelita, es una ley universal que se originó con Adán, recordando a la humanidad que Dios es el creador, y proporcionando un espacio para descansar del trabajo y reconectar con su ritmo divino. El sábado trasciende la mera idea de un día de descanso, se trata de una práctica espiritual profunda. Nos recuerda nuestra identidad como parte de la creación de Dios, y nos invita a tomarnos un tiempo para reflexionar y honrarlo. Según los libros de la banda, la observancia del sábado era esencial para mantener una relación cercana con Dios. En los Jubileos, la falta de respeto hacia el sábado conducía al caos espiritual, lo que demuestra que esta práctica fue diseñada para mantener viva a la humanidad en sintonía con el orden divino desde sus inicios. Tanto en la Biblia como en los textos prohibidos, el sábado no se reduce simplemente a evitar el trabajo, es un medio para participar en la renovación espiritual. ¿Te sorprendió saber que el sábado fue dado a Adán? ¿Cómo transforma esto tu percepción sobre el sábado? Compártenos tus pensamientos en los comentarios.
El concepto de sacrificio aparece temprano en la narrativa bíblica. En el Génesis, leemos sobre Caín y Abel ofreciendo sacrificios a Dios, pero el texto no nos proporciona muchos detalles sobre cómo o por qué aprendieron esta práctica. Génesis 4, 3-4. Según el libro de los Jubileos, Jubileos 3 y 27, fue Adán quien, instruido por Dios, fue el primero en ofrecer sacrificios. Después de la caída, estos sacrificios se convirtieron en una forma de expiar el pecado y demostrar adoración y obediencia hacia Dios. En los libros de la banda, los sacrificios son vistos no solo como ofrendas, sino como actos profundamente simbólicos que representan la reconciliación entre la humanidad y Dios. Estos sacrificios simbolizaban la reparación de una relación dañada por el pecado. Los sacrificios de Adán establecieron un modelo que más tarde sería detallado en las leyes levíticas bajo Moisés, Levítico 1-7. Mientras que la Biblia ofrece instrucciones pormenorizadas sobre diversos tipos de ofrendas bajo Moisés, los jubileos demuestran que estas prácticas no eran completamente nuevas, eran parte de un sistema divino instaurado con Adán. Por tanto, mientras que el Génesis nos presenta a Caín y Abel haciendo ofrendas a Dios, el libro de los Jubileos revela que el sacrificio era un mandato divino otorgado a Adán, una práctica que fue heredada por sus descendientes, llegando hasta Noé, Abraham y eventualmente, a Moisés. Cuando pensamos en las leyes de pureza, probablemente nuestra mente evoca el libro de Levítico, donde los israelitas reciben instrucciones detalladas sobre cómo mantener su limpieza ritual y santidad. Pero, ¿y si te dijera que estas leyes de pureza fueron establecidas desde Adán? Según el libro de los Jubileos, Jubileos 38, 14, tras la caída, Dios enseñó a Adán leyes de pureza, normas sobre cómo vivir en santidad y permanecer espiritualmente limpios ante Él. Estas leyes no solo se referían a la limpieza física, sino a mantener un estado de pureza espiritual que más tarde se expandiría bajo la ley mosaica. La pureza era esencial para mantener una conexión con Dios. Estas leyes abarcaron aspectos que iban desde el matrimonio hasta las ofrendas de sacrificio, asegurando que Adán y sus descendientes pudieran acercarse a Dios en un estado de santidad. Mientras que la ley levítica posteriormente detalla estas prácticas, Levítico 11-15, los libros prohibidos nos revelan que Adán ya estaba viviendo de acuerdo con estas leyes mucho antes de la época de Moisés. Esto nos brinda una visión más amplia de por qué la pureza fue tan importante en toda la narrativa bíblica. No era simplemente una obligación religiosa, representaba una manera de vivir en alineación espiritual con la voluntad divina de Dios. La Biblia narra que cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, sus ojos se abrieron y se dieron cuenta de su desnudez y del concepto de pecado. Génesis 3, 7. Pero el libro de Enoc añade una capa adicional a esta historia, revelando que este conocimiento implicaba una profunda conciencia de la batalla espiritual entre el bien y el mal, una lucha que comenzó cuando los ángeles caídos corrompieron la tierra. En el relato bíblico, el conocimiento del bien y del mal hizo que Adán y Eva fueran conscientes de su pecado y su necesidad de redención. Sin embargo, los libros de la banda amplían este concepto, mostrando que Adán llegó a comprender el conflicto cósmico entre el bien y el mal, que incluía a los ángeles caídos y fuerzas demoníacas que buscaban desviar a la humanidad. Esta perspectiva más amplia destaca la guerra espiritual que ha influido en la historia humana, un tema que resuena a lo largo de toda la Biblia, pero que se desarrolla en gran medida en el libro de Enoc. Después de que el diluvio devastador erradicara la corrupción que había dominado el mundo, Noé se convirtió en una figura central a través de la cual Dios renovaría sus leyes y restablecería el orden en la tierra. La Biblia nos dice que Noé fue elegido porque era justo en su generación, Génesis 6, 9. Pero, ¿sabías que los libros de la banda, en particular el libro de los Jubileos y el libro de Enoc, revelan detalles espirituales más profundos sobre las leyes que Dios le encomendó a Noé seguir? Estas leyes aseguraron que la humanidad una vez más viviría en consonancia con el orden divino de Dios. En esta sección, descubriremos cómo Noé heredó estas leyes divinas y las transmitió a sus descendientes, asegurando que los mandamientos dados originalmente a Adán continuaran dando forma a la relación de la humanidad con Dios. La Biblia nos muestra que, después del diluvio, una de las primeras acciones de Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Esta ofrenda fue bien recibida por Dios, quien estableció un pacto con Noé, prometiendo nunca más destruir la tierra con un diluvio. Sin embargo, lo que no se menciona en la Biblia es cómo Noé aprendió a realizar estos sacrificios. Según el libro de los Jubileos, Dios enseñó a Noé la práctica del sacrificio, tal como lo había hecho con Adán. El sacrificio era mucho más que un mero ritual, era un elemento fundamental para mantener la relación entre Dios y la humanidad.
Al ofrecer sacrificios, Noé estaba continuando el pacto establecido con Adán, asegurando que sus descendientes estarían en buena posición ante Dios. Estos sacrificios servían como una forma de expiar el pecado que había conducido al diluvio en primer lugar. Mientras que la Biblia menciona brevemente el altar y el sacrificio de Noé, el libro de los Jubileos expande esta narración, mostrando que estos actos eran una práctica antigua heredada de Adán. No era algo que Noé hubiera inventado, formaba parte de un sistema divino que había estado vigente desde la creación del mundo. Este acto de ofrecer sacrificios era un medio para restaurar el orden tras el caos del diluvio, garantizando que las bendiciones de Dios perduraran en las generaciones futuras. ¿Sabías que los sacrificios de Noé eran parte de una ley antigua dada a Adán? ¿Cómo transforma esto tu comprensión del sacrificio en la Biblia? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Después del diluvio, Dios le encomendó a Noé la tarea de repoblar la tierra, pero no se trataba únicamente de la supervivencia física, se trataba de una renovación espiritual. Según el libro de los Jubileos, Dios otorgó a Noé leyes específicas de pureza para garantizar que la nueva humanidad permaneciera santa y evitara la corrupción que había llevado al diluvio. Estas leyes abarcaron aspectos que iban desde la pureza sexual hasta la prohibición de interactuar con los Nepilim, la descendencia de los ángeles caídos que habían propagado el mal por toda la tierra. En la Biblia, Dios instruye a Noé y a sus descendientes a ser fructíferos y multiplicarse, además de advertirles sobre la prohibición de consumir sangre como parte de su dieta. Este mandamiento resalta no solo la importancia de la pureza, sino también el profundo respeto por la vida, una temática que se desarrolla más a fondo en las leyes levíticas que Dios dio a Moisés. Sin embargo, los libros de prohibición proporcionan detalles adicionales que evidencian que Noé recibió instrucciones sobre cómo vivir en santidad, asegurando que el mundo posterior al diluvio no repitiera las atrocidades que llevaron a la destrucción anterior. El libro de los Jubileos lleva estas leyes de pureza más allá de la mera limpieza física, su objetivo era garantizar que Noé y sus descendientes se mantuvieran espiritualmente puros, especialmente en sus relaciones interpersonales y prácticas de adoración. Noé recibió la orden de evitar toda forma de profanación, que incluía el matrimonio con los descendientes de los ángeles caídos, conocidos como los Nepilim. Esta instrucción fue vital para preservar la santidad de la tierra y asegurar que la bendición de Dios continuara en su linaje. Si bien la Biblia proporciona las pautas básicas para la pureza, los libros de prohibición revelan que estas leyes eran parte de una lucha más amplia entre el bien y el mal. Los descendientes de Noé debían evitar la corrupción que había asolado la tierra antes del diluvio, lo que les permitía mantener una relación correcta con Dios. Así como a Adán se le ordenó guardar el sábado, Noé también recibió el mismo mandato. El libro de los Jubileos enfatiza que el sábado no era exclusivo de Israel, era una ley universal destinada a toda la humanidad, transmitida desde Adán a Noé y sus descendientes. Aunque la Biblia no menciona explícitamente que Noé observara el sábado, la importancia de esta práctica se hace evidente más adelante, cuando Dios entrega la ley a Moisés. En los libros de prohibición, el sábado es presentado como una ley universal que debe ser observada por todas las personas, como una forma de honrar la creación divina. Este día de reposo no solo representa un momento de descanso, es una manera de mantener a la humanidad en sintonía con el plan divino de Dios. El libro de los Jubileos también destaca que a Noé y a sus descendientes se les recordó observar el sábado después del diluvio como un símbolo de su continua obediencia a Dios. Este día de descanso refleja el séptimo día de la creación, cuando Dios descansó. Sin embargo, los libros de prohibición nos revelan que esta práctica no era simplemente una parte de la ley mosaica, sino que Noé ya había sido instruido para observarla mucho antes de la llegada de Moisés. El sábado representa un compromiso con el ritmo espiritual establecido desde el inicio de la creación, un hábito que ayuda a la humanidad a permanecer conectada con el orden divino. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiéndole que nunca más destruiría la tierra con un diluvio. Sin embargo, el libro de Enoc nos muestra que Noé habitaba un mundo en el que la guerra espiritual seguía siendo una realidad palpable. Los vigilantes, o ángeles caídos, habían corrompido a la humanidad antes del diluvio, y tras su derrota, los espíritus de sus descendientes, los Nepilim, continuaban vagando por la tierra como fuerzas malignas. Mientras la Biblia se centra en el pacto que Dios estableció con Noé, los libros de prohibición revelan que Noé era consciente de la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. En el libro de Enoc, se detalla que Noé y su familia debían mantenerse alertas ante las influencias de estas fuerzas demoníacas que intentaban desviar a la humanidad de su camino. En las Escrituras, Noé es retratado como un hombre justo y obediente,
cumpliendo con los mandatos de Dios. Sin embargo, los textos de prohibición también lo presentan como una figura central en la guerra espiritual que se inició con Adán. No solo estaba reconstruyendo a la humanidad en términos físicos, Noé lideraba la lucha contra los espíritus malignos que aún atormentaban la tierra. Esta conciencia del conocimiento del bien y del mal le otorgó a Noé la responsabilidad de mantener a su familia espiritualmente pura, resistiendo la influencia de los Nepilim y siendo fiel a las leyes divinas. Al avanzar hacia la figura de Abraham, nos encontramos en un momento crucial de la narrativa bíblica. Abraham no solo recibió promesas extraordinarias de Dios, que incluían una abundante descendencia y una tierra prometida, también heredó las leyes divinas que habían sido transmitidas desde Adán y Noé. En la Biblia, Abraham es conocido como el padre de la fe, pero los libros de prohibición revelan capas más profundas de su pacto, mostrando que a él se le confiaron estas antiguas leyes para dar forma a su familia, y en última instancia, a toda la nación de Israel. En esta sección, exploraremos cómo las leyes de la circuncisión, el sacrificio, la pureza y el sábado no eran innovaciones en la vida de Abraham, sino que formaban parte de una rica tradición que lo conectaba con el plan divino establecido para la humanidad desde el principio. La ley de la circuncisión se introduce en Génesis 17, donde Dios establece un pacto con Abraham, instruyéndole que todos los varones de su casa debían ser circuncidados como señal de este pacto. Según el libro de los Jubileos, esta no fue la primera aparición de la circuncisión en la historia, era una ley antigua practicada por Adán y Noé mucho antes de que se ordenara a Abraham llevarla a cabo. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que circuncide a todos los varones de su casa como un símbolo del pacto, marcando así a sus descendientes como el pueblo elegido de Dios. Este acto de circuncisión separó a la familia de Abraham de las naciones circundantes, destacando su relación única con el Creador. Sin embargo, los libros de prohibición nos muestran que la circuncisión no era meramente un acto físico, sino un compromiso espiritual profundo. Según el libro de los Jubileos, esta práctica había sido entregada a Adán y Noé como una señal de su fidelidad a la ley de Dios. Al restablecer esta tradición, Abraham renovaba un antiguo pacto, y su obediencia era vista como una continuación del plan original que comenzó con Adán. Así, mientras Génesis presenta la circuncisión como un nuevo pacto entre Dios y Abraham, los libros de prohibición nos revelan que, en realidad, Abraham estaba restaurando un mandamiento divino que había existido por generaciones. La circuncisión no era simplemente una tradición exclusiva de Israel, era una ley universal destinada a toda la humanidad. Uno de los momentos más conmovedores en la vida de Abraham es el sacrificio de Isaac, un evento que se considera la prueba máxima de su fe. Sin embargo, los libros de prohibición indican que el concepto de sacrificio no era algo novedoso. Abraham continuaba con la antigua práctica de ofrecer sacrificios que se había instaurado con Adán y Noé. En Génesis 22, Dios le ordena a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac como un holocausto. Este acto simboliza la profunda confianza de Abraham en Dios, demostrando su disposición a obedecer incluso el mandato más difícil. El libro de los Jubileos revela que esta acción no fue únicamente una prueba, era una extensión de la tradición de sacrificio, una práctica establecida por Dios desde los albores de la humanidad. Al ofrecer a Isaac, Abraham reafirmaba su lealtad a Dios y su disposición a seguir un camino de obediencia que había sido modelado por sus antepasados. Este paralelismo entre la fe de Abraham y la obediencia de Noé destaca el sacrificio y la fidelidad a Dios como hilos conductores en la historia del pueblo elegido. A medida que avanzamos en la narrativa bíblica, las leyes de pureza se convierten en un aspecto fundamental de la vida de Abraham. Según los libros de prohibición, estas leyes trascienden ser meras normas, son una forma de preservar la santidad del pueblo de Dios. Estas leyes fueron transmitidas a Noé, y Abraham las heredó como parte de su legado espiritual. Por ejemplo, el libro de los Jubileos resalta que Abraham era un hombre de pureza, evitando la contaminación del pecado y la corrupción que lo rodeaba. Esto se refleja en su decisión de no involucrarse con las prácticas idólatras de las naciones vecinas, que eran a menudo corruptas y deshonestas. Al adherirse a estas leyes, Abraham no solo mantuvo su propia pureza, sino que también estableció un estándar para sus descendientes. Así, cuando Dios lo llamó para ser el padre de una gran nación, Abraham ya contaba con un entendimiento claro de lo que significaba vivir de acuerdo con la ley de pureza. En resumen, la historia de Noé y Abraham es un testimonio poderoso de cómo las antiguas tradiciones y leyes fueron transmitidas a lo largo de las generaciones, formando un hilo conductor en la narrativa bíblica. Desde el sacrificio de Noé hasta el compromiso de Abraham con la circuncisión y la pureza, estos actos están interconectados, revelando un patrón divino que se remonta a los inicios de la humanidad. Así,
podemos concluir que la historia de la redención no comienza con Moisés o la ley, sino mucho antes, en el corazón mismo de la creación.